Bienvenidos de nuevo, seguimos con el bloque de salud y bienestar, el ODS 3. El ODS 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Eso es esencial para el desarrollo sostenible. Vamos a estar hablando de temas de inequidad, vamos a estar hablando de temas de cooperación, todo muy alineado a lo que nos estaba contando Jeffrey Sachs. Antes de comenzar con el panel que tenemos para ustedes, tenemos el agrado de presentar a la ministra de Salud, Pilar Macetti. Adelante, ministra Macetti, gracias por estar con nosotros. Estimados participantes y miembros del panel, muy buenos días con todos y con todas. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento a Perú 2021 por esta invitación que nos permite dialogar y presentar brevemente las lecciones que hemos aprendido y las apuestas para el futuro como un país saludable en el marco del tercer objetivo de desarrollo sostenible que corresponde a salud y bienestar. Me acompaña hoy día el doctor Fernando Carbone Campoverde, quien fuera ministro de Salud, hoy es asesor del despacho ministerial y un constante impulsor de que la salud está comenzando en el primer nivel. Él va a tener la gentileza de participar en el panel posteriormente. Quisiera referirme al doctor Horton, editor de The Lancet, que es una de las publicaciones de salud más antiguas y prestigiadas del mundo. Él señala con acierto que el mundo, y por ende en nuestro país, se está viviendo una sindemia. ¿Qué quiere decir esto? La suma de varias pandemias simultáneas y que se relacionan y se retroalimentan la una a la otra. Una de ellas es la pandemia de la COVID-19, el virus al que algunos investigadores ya califican por su eficiencia, entre comillas, su capacidad de expandirse, de transmitirse, de contagiar, de enfermar, de dejar secuelas y matar a las personas como un agente casi perfecto de infección. Otra de estas pandemias, a la que podríamos calificar de la pandemia oportunista, es la de los problemas de salud no COVID, que ya nos generaba muy serias dificultades como país y en estos 8 meses hemos visto alinearse detrás de la primera pandemia, sumándose a los daños causados por ella y cuya exacta dimensión, los daños no COVID, solo podremos valorar más adelante. Una tercera pandemia es evidentemente la socioeconómica, que está signada por la pérdida del empleo, la falta de trabajo, el crecimiento de la pobreza, el impacto en el hambre de las personas, el retroceso de los indicadores de desarrollo de los países que tanto cuesta hacer avanzar, en especial de aquellos que tienen menos espaldas económicas como las nuestras. Tenemos también una pandemia mediática, con una sobresaturación de noticias generalmente negativas, a veces iniciales, a veces poco trascendentes, otras no verificadas. Y esta pandemia mediática puede invadir nuestros hogares, nuestras familias, nos genera falsas expectativas o seguridades, o nos genera angustia y nos satura a todos en la población. Finalmente, está lo que el doctor Horton denomina la pandemia más difícil de combatir, la de las conductas de exposición y riesgos irresponsables, la de la corrupción oportunista, que aprovecha la desesperación de las sociedades y de los países y así engorda su bolsillo. La de la violencia delincuencial, que aprovecha cuanto espacio encuentra para hacer de las suyas. La de la confrontación política estéril, la de la falta de la solidaridad. ¿Qué nos deja esta sindemia? Que nos permita construir un futuro diferente, un futuro promisor, partiendo de las luces y sombras que todos arrastramos desde el pasado y de las lecciones aprendidas ahora, en este presente tan difícil. Algunas reflexiones que quisiéramos hacer al respecto. En primer lugar, nos confirma que en los momentos de mayor crisis, si bien es cierto que pueden convivir el bien y el mal, el heroísmo y la villanía, siempre termina imponiéndose lo primero sobre lo segundo. Profesionales y técnicos de salud y los aliados de la salud, los policías, los soldados, los bomberos, los serenos y otras entidades más, todos ellos asumen conscientemente el riesgo de exponerse por cuidar a los demás. Más de 1000
se han convertido en mártires, entregando su vida. Miles más son héroes. No debemos olvidarlos y debemos honrar siempre su memoria. Desde lo público y lo privado hemos sido capaces también de sumar esfuerzos para mejorar en un lapso relativamente corto. Nuestra capacidad de cuidado para los casos más graves se ha sumado y aunque hay que seguir creciendo sin descanso, esto nos permite esperar a pie firme una segunda ola que avanza por el mundo inexorablemente. Y en materia de ciencia y tecnología hemos visto que tenemos capacidades que debemos despertar y potenciar para responder y estar preparados para situaciones que no son nada previsibles y se pueden repetir en el futuro. Un segundo aspecto importante es que hemos confirmado que en circunstancias extremas somos capaces de hacer de la solidaridad el camino más fuerte para salir adelante. Practicamos, como dijo Teresa de Calcuta, que todos debemos aportar aunque nos sintamos mal, aunque nos duela, estemos cansados, deprimidos, pero igual todos tenemos que seguir aportando. En ello nos unimos todos, los empresarios, los trabajadores, el Estado, la sociedad civil, el ámbito privado, las iglesias, todos los niveles de gobierno, las organizaciones de base. La solidaridad es el camino para salir adelante. Un tercer aspecto fundamental para el futuro es que sí somos capaces de reinventarnos, de encontrar formas alternativas de subsistir con ingenio y sin miedo al qué dirán, por ejemplo. Son tiempos difíciles y creo que todo trabajo digno vale. El ingenio de los peruanos está más que demostrado. Todas estas y otras son expresiones no solo de ingenio ante la necesidad, de resiliencia apropiada para crecernos ante la adversidad, sino en particular de nuestra capacidad de reforzar la salud mental, tanto del individuo como de nuestras familias y de la comunidad. Ahora nos toca como sociedad y como país dimensionar la salud como una base para el desarrollo social, como la base de nuevas políticas de protección social que generan bienestar económico y que no se pueden desligar. Esto va a suponer generar realmente en un plazo razonable de tiempo, por ejemplo, servicios de calidad que cuiden integralmente a todos, en especial a aquellos que tienen menos salud, menos educación, menos nutrición, menos acceso a la seguridad social. Generar redes de salud integradas que cubran la atención de los trabajadores ante alguna crisis temporal, como seguros de desempleo y otras alternativas. Generar redes sociales que logren llegar hasta los informales y a las clases medias que sean más vulnerables y de riesgo, que rápidamente pueden entrar en una situación de catástrofe. Generar una respuesta y un sistema sanitario basado en la atención primaria de la salud. Un primer nivel fuerte, potente, capaz de soportar los embates de crisis como la que estamos viviendo, que a decir de los expertos mundiales vamos a volver a presentar en el futuro y va a ser probablemente lo más difícil. Por último, generar una promoción de hábitos saludables y prevención de riesgos, como los verdaderos y mejores pilares de esta nueva normalidad, porque hablamos de una nueva normalidad en salud. Hace poco, un conocido periodista, refiriéndose a los huancavelicanos, en particular a los tayacajinos y su forma de afrontar esto, dijo: al virus no lo vence el país más desarrollado, lo vence la sociedad más disciplinada. En este camino de corto plazo, todos los actores de los ámbitos, tanto públicos como privados, estamos en realidad llamados a sumar para multiplicarnos. En los últimos 2 años, el sector ha asumido un doble reto: resistir, afrontando la crisis del sistema de salud, y reconstruir, transformando el sistema de salud. Y en estos últimos meses, reconstruir y resistir son parte de nuestra forma de abordar la pandemia. Estamos construyendo ahora, todos juntos, políticas, instrumentos y herramientas que silenciosamente invitan a todos los actores a participar
en un cambio y transformación de la salud. La política nacional multisectorial al 2030, Perú, país saludable, es un ejemplo de ello y ha sido construida en forma consensuada por primera vez, y probablemente uno de los primeros del mundo, entre 13 ministerios y en el seno del Consejo Nacional de Salud, donde la participación del ámbito privado es una realidad. Esta es una política de Estado en la cual se entiende que el Estado somos todos nosotros y que hará posible en forma sostenible eso de una nueva normalidad en salud. Hoy aprovecho esta oportunidad para invitarlos a todos a participar activamente, todos juntos, valga la redundancia, en la implementación de esta política a lo largo de los próximos años. Una vez más, agradezco a los organizadores la invitación. Les deseo éxitos en esta misión de promover la construcción de un país que sea sostenible, un país digno, saludable, feliz para todas las peruanas y peruanos. El Perú con el que todas y todos soñamos, y nosotros y las próximas generaciones no solo nos merecemos, sino que lograremos construir si nos mantenemos todos unidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra Mazzetti. La verdad es que ha sido una descripción increíble y con un sentido de acción y de liderazgo que la verdad es que lo llena uno de esperanza, ¿no? Y creo que algo de lo que dijo, decía, ¿qué nos deja esta pandemia, no? Trabajar hacia un futuro mejor. Y efectivamente creo que ahí ya hemos visto que hay estas capacidades para tener un futuro mejor, pero además la conciencia ecosistémica de lo importante que es trabajar la salud como un pilar estratégico en el desarrollo sostenible para todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias de verdad por eso. Estoy segura que es una charla que muchos van a ver una y otra vez. Bueno, ahora le quiero dar el pase a Jimena Benavides. Jimena es investigadora y docente de la Universidad de Yale para conducir el panel de los ODS 3. Muchas gracias. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Selma, por la presentación y también agradecer a la ministra Mazzetti por estar con nosotros hoy día y por sus palabras. La sesión sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, Salud y Bienestar, se enfocará en las iniciativas, decisiones y políticas públicas que se deberán plantear a partir de la crisis sanitaria actual y cómo el sector privado puede aportar en este gran reto. Para este panel presentaremos al doctor Fernando Carbone, exministro de Salud y asesor del despacho ministerial del MINSA, al doctor Manuel Villarán, médico epidemiólogo y gerente de proyectos de AUNA, y a Yani Sinfield, directora ejecutiva en Biensa Consulting. Esta pandemia nos ha dejado muchas lecciones, y entre ellas quisiera resaltar una que es muy evidente: la vulnerabilidad de los peruanos para acceder a una salud de calidad. Teniendo en mente la enorme oportunidad que tenemos de hacer cambios reales y sostenibles en ese sector, les propongo a ustedes panelistas dividir este panel en 3 bloques de preguntas. Luego de cada bloque, cada uno tendrá un máximo de 4 minutos para responder, desde la perspectiva del gobierno, del sector privado y de la investigación y la academia. Empecemos con el primer bloque de preguntas. Iniciamos el año 2020, año de la universalización de la salud, con una población no asegurada superior al 20%. Aún con un sostenido crecimiento en el aseguramiento público, hace falta una cobertura prestacional y financiera para hacerlo real. La pandemia ha hecho evidente que el aseguramiento no garantiza la disponibilidad de los servicios de salud, ni que sean de calidad y accesibles, y ha hecho notorio el problema de gestión en salud que tiene el Estado desde hace varias décadas, por cierto. Las políticas de salud no han estado orientadas a evitar que seamos pacientes. Más aún, un porcentaje significativo de peruanos no tiene garantizados los determinantes sociales de la salud. 1 de cada 3 hogares peruanos no cuenta con agua potable. El 14% de las viviendas no cuenta con alumbrado eléctrico. Más de 1 millón de hogares viven en una habitación o menos para 3 a más personas. 4 de cada 10 provincias en el Perú no cuentan con un hospital, por citar algunas cifras alarmantes.
¿Cómo lograr una real universalización de la salud bajo estas condiciones? ¿Qué hace falta para que la salud en el Perú sea una garantía por la condición de ser persona? Doctor Carbone. Muchas gracias. Como la ministra tuvo a bien señalar, hay dos tareas a las que nos venimos dedicando en realidad desde el año pasado. Es, en primer lugar, atender el problema de salud existente, que lo suscribimos, lo que ustedes acaban de leer es totalmente real, y al mismo tiempo construir un cambio y transformación de la salud. En estos últimos 8 meses ha sido muy difícil porque la pandemia nos focaliza en lo coyuntural, en lo que hay que atender en el día a día. Y con la segunda ola eso va a ser todavía mucho más intenso para tratar de minimizar daños e impactos. Pero la construcción del futuro pasa por aspectos de política, de modelo, de herramientas y de financiamiento. De políticas que pretendemos sea un legado para los siguientes 10 años, está la cobertura universal, promulgada a finales del año pasado, la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, Perú País Saludable, construida por 13 ministerios, es única en el Perú y única en América Latina y una de las pocas, existentes a nivel mundial. Pero además ha participado la sociedad civil, ha participado el sector privado, etcétera. Eso es importante de señalar porque es una política construida por consenso. David Tejada Rivero decía que la política es el arte de construir consensos buscando el bien común con estricto respeto a todos los que participan. Y esa ha sido esa construcción. A esto se suma el modelo de cuidado integral de la persona, familia y comunidad por curso de vida y una serie de herramientas como las redes integrales que deben también aterrizar en un financiamiento de salud que crezca ya no al 6%, últimamente se habla de un 8.5 como un nuevo horizonte, como respuesta a los procesos de la pandemia que de alguna manera han desnudado la fragilidad del sistema de salud a nivel mundial, no solo en el país. Mal de muchos, consuelo de tontos. No vamos a consolarlo en lo que pasa en otros países y que se está viendo a diario. Pero como diría el doctor Horton, el editor de The Lancet, todo está demostrando que hemos sido soberbios en materia de salud, de manejo de alguna manera de los procesos que la naturaleza termina diseñando como respuesta a la raza humana que se introduce en ella. Por lo tanto, la universalización se puede construir con esto. No es solo el financiamiento del CIS, como alguien dijo. Están las prestaciones, está el intercambio prestacional, está el CIS, está lo que llamamos nosotros la función salud, que comporta los gobiernos regionales, el gobierno nacional. Hay toda una serie de árboles de un gran bosque que nos permite llegar a la universalización de la salud con justicia, con dignidad y al alcance para todos. Ese es el trabajo que en paralelo, silenciosamente, que muchos no conocen, pero que pronto se difundirá, que esperamos tenga una continuidad por 10 a 15 años, que permite construir una universalización y un acceso digno a la salud. Muy bien, muchas gracias. Manuel, bienvenido. Gracias, Jimena. Gracias a los organizadores por la oportunidad de estar acá hoy día. Yo me quedo o empiezo con una de las preguntas que habías elaborado cuando iniciaste este bloque, ¿no? Y es cómo lograrlo bajo estas condiciones, cómo lograr este mejor acceso, esta universalización. Y lo cierto es que bajo las condiciones que traíamos, era un escenario complicado. Efectivamente, como bien dice el doctor Carbone, también
la ministra, el mundo COVID que nos ha tocado vivir nos permite abrir la posibilidad de reevaluar, ¿no?, y estructurar nuevas dinámicas. Lo cierto también es que, con respecto a la pregunta que hacías, frente privado, tenemos el tema de los pagadores y el tema de los prestadores, ¿no? Con respecto al tema de los pagadores, efectivamente también el aseguramiento no ha podido todavía tener la penetrancia que probablemente se hubiera esperado en los años de desarrollo que tuvo el país, ¿no? Y probablemente este escenario también agudice un poco la situación de los aseguramientos, ¿no? Entonces, tenemos que, desde el sector privado, también ver cómo reinventamos este escenario para poder ser más accesibles a la población en general, en un contexto tan complicado como en el que estamos. Sin embargo, como decía también, no es solamente el tema del pagador, sino el tema del prestador, porque inclusive en este escenario complejo que estamos pasando, cuando experimentamos los picos de hasta hace unas semanas, veíamos cómo inclusive personas que tenían un seguro no podían tener una cobertura adecuada, porque efectivamente también ha habido de alguna manera, una deuda respecto a toda la parte de infraestructura. Y el COVID ha permitido tangibilizar estos déficits que ya existían desde antes, ¿no? Pero ahora los hemos podido palpar de una forma mucho más dolorosa. Y existen también, desde el sector privado inclusive, y esto es un tema cultural también, ha habido un énfasis en el manejo hospitalario, en el manejo de alta complejidad, ¿no? Y se describe, bueno, desde 1978 en la Declaración de Alma-Ata, ¿no?, la importancia de la atención primaria, pero creo también que allí ha habido un problema de traducción, ¿no es cierto? Porque cuando uno escucha atención primaria, por un lado decodifica atención es cuando una persona ya es paciente, cuando ya tiene enfermedad, y también uno decodifica primario como básico, como sencillo. Y en realidad lo que nosotros tenemos que apuntar es a un manejo adecuado del paciente, de la persona que todavía está sana, y esto no es primario desde el frente de sencillo. Esta dinámica con una persona sana para que mantenga la salud es sumamente complejo, ¿no? Entonces, es no solamente un problema de limitaciones estructurales o geográficos o de accesibilidad o de procesos o de logística, sino del entendimiento de la necesidad de manejar a la persona con un proceso integral, inclusive desde antes que caiga en enfermedad, ¿no? Desde el sector privado, por ejemplo, lo que hemos estado viniendo desarrollando en AUNA, digamos, desde Oncosalud, digamos, tenemos estos centros de detección temprana y de cuidado pre-oncológico. Obviamente, de presentarse un escenario en el cual ya hay un diagnóstico, entonces se escala al manejo más elaborado, ¿no? Lo mismo estamos tratando de replicar. Entonces sí creo que es una responsabilidad también desde el frente del sector privado tener este cambio de mentalidad y empezar a tener redes que tengan este cuidado integral de la persona que evolucione de ser necesario en la atención hospitalaria. Efectivamente, Manuel, te agradezco los comentarios. Concuerdo totalmente contigo en que hay que priorizar la atención primaria como una idea de salud integral del ser humano, sin esperar que se convierta en paciente. Y me llama bastante un ejemplo, como en la región latinoamericana, y el Perú no es una excepción, el cáncer de mama se detecta normalmente en un estadio 3 y 4, justamente por esa falta de prevención, y es una enfermedad notable que debemos atender. Yanis, por favor, tus comentarios. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Mira, yo quiero dar un paso atrás antes de pensar en salud, porque tus comentarios iniciales me parecen súper importantes, ¿no? Los determinantes de la salud son fundamentales. Y sin esos determinantes bien resueltos, en realidad es difícil empezar a pensar en una buena prevención y en una buena promoción de la salud.
Yo tengo la sensación de que hemos avanzado en estos últimos 20 años de manera significativa en el cierre de brechas de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, en temas de agua y saneamiento, en el año 2000, 69% de las viviendas tenían servicios conectados a una red pública. En el año 2019 era 91%, ¿no? En educación, en el año 2000 teníamos que 67% de los niños en edad escolar podían acceder a la educación secundaria, digamos, al año que le correspondía. En el año 2019 eso aumentó a 85%. Sin embargo, creo que estamos demorándonos en dar el salto a la mejora en la calidad, ¿no? El ODS, digamos, de agua y saneamiento nos dice que debemos alcanzar el 2030 agua limpia para todos, ¿no es cierto? Cuando vemos nosotros la calidad del agua, por ejemplo, en zonas urbanas, solo el 54%, o sea, 1 de cada 2 accede a una fuente de agua segura. Y en las zonas rurales es 4 de cada 100. ¿Ok? Cuando vemos temas educativos, en realidad estamos viendo que los alumnos que terminan secundaria, menos del 15% realmente sabe resolver problemas matemáticos y termina sabiendo, entendiendo lo que lee. Lo mismo pasa en salud. En salud hemos dado un salto gigantesco en temas de aseguramiento. Yo creo que eso es fantástico. En el año 2000, 32% de las personas estaban aseguradas. En el año 2020, ahorita, tenemos ya 96% de cobertura poblacional. Pero sí tenemos que ver estos determinantes y una adecuada planificación territorial para poder dar ese salto cualitativo, ¿no? El doctor Carbones citaba Lancet y yo también leí hace un par de semanas este artículo que decía que el COVID-19 en realidad no era una pandemia, era una sindemia. Y además, digamos, del tema, del tema que nos puede generar de confusión, creo que lo importante es que nos sirve para recordar que el COVID no es un evento aislado. No es solamente una infección viral que va saltando de persona en persona y que tiene aspectos inmunológicos y virológicos específicos. Lo que nos recuerda es que tiene determinantes sociales. Estos determinantes de los cuales tú, Jimena, hablabas y de los cuales creo que es importante llamar ahora la atención. Y de repente esa es una de las razones por las cuales nos ha ido tan mal. Y estos determinantes sociales necesitan soluciones intersectoriales y tienen la necesidad de atenderse a través de consensos. Entonces, yo creo que ese es un tema fundamental. Ahora, para el tema específico de salud, sí considero que el DEU 017 del 2019, el que se recientemente aprobó en diciembre, que garantizaba la universalización de la salud, es fundamental porque pone el pie en el derecho, porque las personas tenemos derechos iguales independientemente de dónde trabajemos o cuáles sean nuestras características socioeconómicas. Lo que necesitamos ahora, que ya tenemos esa cobertura poblacional, es trabajar en mejorar la cobertura prestacional, qué servicios nos brindan, y la financiera. Y yo quiero terminar simplemente diciendo que, a mi juicio, si bien este es un proceso gradual, hay cambios que tienen que hacerse y que son fundamentales. El primero es que necesitamos pensar en el ciudadano. No podemos seguir pensando en funciones, en procesos, en burocracia, en temas administrativos. El ciudadano tiene que ser el centro. Y para poner al centro al ciudadano, tenemos que medir el nivel de servicio y la cobertura efectiva que recibe el ciudadano. Y para eso necesitamos sistemas de información potentes, desde las CIPRES hasta el despacho de la ministra, de tal forma que se puedan tomar decisiones adecuadas. Excelente, Yanis. No puedo estar más de acuerdo contigo en la necesidad que como país tenemos en generar políticas públicas que estén abocadas a poder resolver los problemas los determinantes de la salud. Y me animaría inclusive a
a contextualizar estos determinantes de la salud con nuestro país y probablemente empezar a hablar una nueva narrativa sobre los determinantes de la salud, incluso incorporar la corrupción como un determinante de la salud, ¿no? Como esta necesidad, la narrativa de los determinantes de salud nos hace pensar en esta necesidad de cambiar el status quo que hemos venido teniendo. Y totalmente de acuerdo contigo en que la pandemia es justamente una oportunidad para poder reflexionar sobre esos puntos. Creo que estamos planteando de una gran manera el segundo bloque, o la finalidad del segundo bloque de preguntas. Es el siguiente: la pandemia ha expuesto notoriamente inequidad y desigualdad social y económica de nuestra población, así como amplias vulnerabilidades en el acceso a la salud de calidad. Con la data disponible vemos que la baja densidad demográfica en algunos lugares de nuestro país no ha evitado el alto número de contagios y que existiría un gran impacto en zonas rurales y comunidades indígenas. Trasladarse a un centro de salud rural demora 5 veces más que ir a uno urbano. 2/3 de la población tiene enfermedades crónicas o no transmisibles y 7 de cada 10 fallecidos por COVID son adultos mayores, solamente para poder mapear qué tipo de poblaciones vulnerables tenemos. Con estas cifras y en medio de una crisis institucional, ¿cómo garantizar que los peruanos accedan a una atención de calidad y qué acciones concretas están en manos del Ejecutivo y del sector privado para lograrlo? ¿Cómo permitimos que la sociedad civil tenga un rol central y fiscalizador en el acceso a la salud de calidad? Doctor Carbone, por favor, sus Gracias. Me da mucho gusto compartir un panel donde, aunque los tiempos sean cortos, nos sumamos y nos complementamos. Creo que eso es muy bueno y eso señala ya un cambio en el país. Y lo que hay que hacer es que ese cambio se profundice y vaya a la transformación. Si ustedes se ponen a estudiar por qué Huancavelica ha sido una de las últimas regiones afectadas y la que más ha logrado controlar la situación cuando ya se presentó, evidentemente llega un momento en que también es desbordada. Una región que muchas veces ha sido abandonada y olvidada por el Estado. Y lo que van a ver es que ha hecho de la atención primaria y el primer nivel de atención son diferentes. Atención primaria, como decía David Tejada, es en todos los espacios hospitalarios, en el primer nivel de atención. Huancavelica ha hecho de la atención primaria y del primer nivel de atención en términos de prevención de riesgos, promoción de la salud, recuperación, rehabilitación y paliación, su eje de trabajo muy fuerte en los últimos 9 años. Y es interesante que ha sido acompañada de alguna manera por la acción no solo de la cooperación, sino de la participación social de la población, es decir, de que ellos no solo participen de la planificación, sino de la ejecución y de la valoración y el seguimiento de lo que se hace en salud, pero también de privados que han encontrado un espacio para actuar en este marco. Por lo tanto, esta construcción, vuelvo a decir, es una construcción que ya en el 78, como mencionó uno de los panelistas, sale en Alma Ata, se confirma el 2018 en Astana, se reafirma con la investigación de OPS en México y se reitera en Ginebra con lo que dice el director de la OMS. Pero se basa en un ejemplo peruano, el de Manuel Núñez Butrón en el altiplano boliviano-peruano, un gran médico peruano al que se le considera el fundador en los años 30 con los Richaris, los despertadores, promotores de salud para el tiempo de hoy, se le considera el precursor de la atención primaria de salud. Entonces, es en esos temas en los que hemos venido trabajando. No ha sido fácil con una pandemia que efectivamente te lleva inicialmente al hospitalario, a responder a la parte de hospitalizaciones, UCIs, pero eso no va a resolver el problema. Y es más, si ven ustedes la mayoría de las acciones que se empiezan a desarrollar al inicio y luego van creciendo y ahora son las más grandes, eso es primer nivel de atención, eso es prevención de riesgo y eso es primer nivel de atención potente para subsanar no solo el COVID,
sino también lo no COVID. Como dijo, que resaltó Yanis en este artículo del doctor Horton, se habla de esa segunda pandemia, se habla de 3 más, en donde está todo lo no COVID, que viene alineado detrás del COVID, pero que también mata y también hace daño. Por lo tanto, eso sí quiero decirlo muy claro, el primer nivel de atención nunca cerró. Peleó y sigue peleando con mucha fuerza y sigue sacando adelante la lucha contra la pandemia, contra lo que no es pandemia y contra el cambio de los determinantes sociales y los determinantes estructurales que afectan la salud. Efectivamente, doctor Carbone, la mejor manera probablemente de generar políticas públicas para poder atender los problemas del COVID ha sido entender la necesidad de que las personas no lleguen a necesitar una cama UCI, ¿no? Y esto también va de la mano con la precaria infraestructura con la que nos encontramos al comienzo de la pandemia. Manuel. Gracias, Jimena. Sí, y escuchaba a Yanis comentando acerca de los determinantes de la salud, y efectivamente, de alguna manera, yo creo que todos, desde el frente privado, y también recalco lo que ha dicho la ministra, ¿no?, que hay que sumarse para multiplicar, ¿no? En ese escenario, sí, y también como mencionaba el doctor Carbone, el sector privado ha podido ir encontrando nichos para poder sumar, ¿no?, todo esto que ha significado dar un apoyo adecuado en este escenario pandémico, y tendría que continuar en el tiempo. Por eso es que a mí me parece interesante, de alguna manera, como un país cercano, Colombia, ¿no?, porque también Yanis mencionó el tema de calidad. Como decía, en Colombia, a través del INVIMA, se articulan muchas instituciones, porque recordemos también que, me gusta un poco la historia, ¿no? Entonces, hablando de la definición de salud que dio la OMS en 1946, no es la ausencia de enfermedad, sino es el estado de bienestar, obviamente físico, pero también social, emocional, mental. Entonces, en esa dinámica, justamente viendo todos los determinantes de la salud, esta responsabilidad no solamente recae en el sector salud. Como decía, en el INVIMA, lo que se agrupa es, obviamente, el Ministerio de Salud, pero también el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, la comunidad científica es crítica para el manejo adecuado de la salud. Y esta comunidad científica está compuesta justamente desde algunos estamentos estatales, pero también del sector privado. Ahora, yo iría un paso más allá. Considero que se debería estructurar un ente colegiado similar al INVIMA, pero que también incluya al sector privado, justamente, e inclusive de forma mucho más activa, de repente, a la sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Porque también una de las preguntas era cómo es que le podemos dar a la sociedad civil este rol central importantísimo, también en el cuidado de su salud. Hay que saber transmitir a la población que la salud también es parte de su responsabilidad. Todos tenemos que sumar en eso, ¿no? Entonces, una entidad colegiada de estas características permitiría un equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado, ¿no?, dando una gobernanza, lo que se llama ahora comercialmente 360, ¿no?, en el cual todas las partes justamente podrían ver desde su posición cómo es que pueden sumar para estos escenarios. En esta entidad, no me gustaría llamarla de alto nivel, pero de repente sí supraministerial, porque participarían varios ministerios y otras áreas. Esto también permitiría que el Estado, siendo un pagador confiable, desde el frente del sector privado, el sector privado pueda desarrollar modelos de negocios en las clínicas, cubriendo los costos y generando márgenes, pero justamente a través de esa entidad, márgenes justos y responsables para poder gestionar bien esta percepción inadecuada, ¿no?, que a veces el sector privado tiene márgenes que no son responsables para con la sociedad, ¿no? Entonces, todo este escenario articulado podría ponernos en una situación en la cual, primero, poniendo a la persona como centro de todo, no solamente se mantiene su salud,
si no se busca, en caso haya perdido la salud, recuperarla, pero que también pueda ser beneficioso para el desarrollo del Estado como un todo y también para el sector privado. Manuel, me parece muy importante que menciones la creación o la propuesta de crear una entidad supranacional que pueda incluir la participación, sobre todo de la sociedad civil, y muy interesante también que hables de este tipo de propuestas desde que pueden venir desde el sector privado, donde los márgenes responsables son respetados, ¿no? Eso habla bastante de un modelo de salud que está orientado al paciente, teniéndolo en el centro. Yanis, tus comentarios. Sí, mira, yo estaba pensando de cara al ciudadano, ¿no? ¿Cómo garantizar que los peruanos accedan a una atención de calidad? Es tu pregunta. Y yo estaba queriendo enfocarme, digamos, en lo que necesita el ciudadano, ¿no? En cómo le llega ese servicio al ciudadano. Y creo que necesitamos un cambio de paradigma. Creo que necesitamos dejar de pensar en cierre de brecha de infraestructura que promueve el ladrillo y el cemento a uno que busque realmente servicios de calidad para los ciudadanos, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que mencionaba en la pregunta anterior del nivel de servicio y de aquellas atenciones que van a estar garantizadas para que lo sepa tanto los prestadores como los ciudadanos y lo podamos exigir. Hay algunas experiencias interesantes que están ocurriendo ya en el sector salud en el Perú. Yo voy a citar algunas que están más vinculadas con salud porque las he estudiado de cerca y me parecen interesantes y me parecen replicables. La primera es contrataciones al sector privado, a IPRES privadas, y se le llama modelo de complejidad creciente. Son IPRES que están contratadas para resolver las necesidades más frecuentes de la población adscrita a ese establecimiento de salud de manera cercana, ¿no? De manera oportuna y con estándares de calidad. Lo más importante para mí que tienen estas IPRES es que brindan atenciones de salud a la población que está asignada en el territorio, ¿no es cierto? Esta necesidad de planificar en el territorio. Y se le dan especialidades médicas, digamos, las comunes, de pediatría, de ginecología, de obstetricia, pero también otras, y por eso se llama complejidad creciente, como gastro, como cardiología, como oftalmología, ¿no? Se le da también en esa misma IPRE servicios de apoyo al diagnóstico, como laboratorios, rayos X, ecografías, mamografía, y también servicios de apoyo asistencial, como pueden ser nutricionistas, psicólogos, etc. Además de atender las urgencias, que como sabemos en el país, digamos, por la falta de ese primer nivel de atención, las personas que necesitamos atención terminamos yendo a las emergencias, cuando en realidad pueden ser fácilmente catalogadas como urgencias. Entonces, a mí por ejemplo, modelo me parece interesantísimo. ¿Y cómo se le paga a este prestador? A través de dos componentes. Uno fijo, es un pago capitado, ¿no es cierto?, por asegurado, que se divide en dos componentes, el fijo y el variable. Y ese variable está sujeto a cumplimiento de indicadores sanitarios, principalmente preventivos. ¿Cuáles son los resultados? Hay un alto nivel resolutivo, 95% de las atenciones son resueltas en esa IPRES. Hay una alta satisfacción de los usuarios, 70% la consideran muy buena y buena. Y tienen súper buenos resultados en términos de que los pacientes terminan con el 100% de los medicamentos. Entonces, este tipo de experiencias a mí me parecen fundamentales, ¿no es cierto? La otra experiencia que tiene salud, que es buenísima, es la del operador logístico en medicamentos, que permite que 9 de cada 10 asegurados en salud termine con su receta, ¿no es cierto?, completa. Y es un cambio en el paradigma, no es ver la disponibilidad en el establecimiento, es ver
que realmente lo que se le ha recetado sea lo que el paciente recibe. Entonces, resumiendo, creo que necesitamos ese cambio de chip, ese cambio de paradigma, ¿no? Para pensar en nivel de servicio y para pensar en cierre de brechas de servicios en vez de seguir pensando en cierre de brechas de infraestructura. Magnífico, Yanis. Ahora, acompañado con esta idea del nuevo paradigma y los nuevos modelos o ecosistemas de salud a medida, creo que uno de los grandes retos es poder identificar estas necesidades puntuales de comunidades particulares. Y para eso nos apoyamos mucho en la data, ¿no? Dicen que la data es la manera de hacer visible a los invisibles. Y en esta pandemia, uno de los grandes retos ha sido ver la falta de data, o cómo la data no era accesible, o no estaba, o simplemente no existía, sorprendentemente. Y estamos en una etapa de probablemente de repensamiento de la salud, apoyándonos en la tecnología. Y en la tercera pregunta que les tenía a todos, y nos queda poco tiempo para acabar el panel, así es que probablemente vamos a tener que ser mucho más concisos en nuestras respuestas. La idea es que durante la pandemia la telesalud ha permitido sin duda llegar a personas y lugares con acceso restringido a la salud, ¿no? Sin embargo, el Perú tiene un alto déficit en infraestructura digital y en interoperabilidad. Según las cifras del Banco Mundial, el 40% de la población no tiene acceso a Internet. Esta pandemia también nos ha confirmado que de no contar con un sistema de información y análisis de datos reales y actualizado, cualquier decisión eficiente en el sector es muy difícil. ¿Cómo digitalizar la salud en el Perú sin crear mayores brechas de desigualdad? ¿Cómo lograr, con ayuda de la digitalización, el desarrollo sostenible de un sistema de salud orientado a resultados y centrado en el paciente? Doctor Carbone. Muchas gracias. Hace poco se ha aprobado la agenda digital y la hoja de ruta para su construcción. Es una construcción colectiva y consensuada que se hizo desde el año pasado con apoyo del BID, en donde han participado distintos sectores, Concitec, Ministerio de Transporte, etcétera. ¿Qué hay ahí? Lo que usted acaba de señalar. No solo el tema de historia clínica electrónica única para todos, sino el manejo de información que sirva para la toma de decisiones, desde un nivel local, en el primer nivel de atención, hasta un nivel más complejo como una jereza o una direza, y el nivel nacional. La idea es ir sin estar perdiendo el pie, que los datos son un instrumento para la toma de decisiones desde lo pequeño a lo más grande, pero debe ser un sistema que vaya por los mismos carriles para todos. No podemos estar cada uno yendo por su lado y de alguna manera dispersando lo que nos pasa en infraestructura, en servicios y en lo demás. Agenda única y ruta única para la construcción de la digitalización de la salud. Excelente. Manuel. Gracias, Jimena. Sí, hay una frase en inglés, me voy a permitir decirla y ahí la traduzco: information is power, ¿no? Información es poder. Y efectivamente también, inclusive, uno no puede hablar de libertades si es que estas libertades no están dentro del marco del conocimiento y de la información adecuada. Y me parece adecuado también cómo se ha planteado parte de la pregunta, que es cómo lograr, con ayuda de la digitalización, el desarrollo, porque la digitalización no debe ser un fin, la digitalización debe ser un medio, como bien dice el doctor Carbone, también único para poder tener un manejo sólido. Yo por entrenamiento soy epidemiólogo, ¿no? Y saludista público, entonces el reconocimiento de la potencia de la información es fundamental para poder avanzar en políticas, ¿no? Y en realidad en la gestión de la salud. Ahora, sí me parece importantísimo que todo el tema digital, todo este tema de crecimiento tecnológico, que podría ser inclusive considerado como un determinante social de la salud, vaya acompañado de educación y de transparencia de la información. Porque muchas veces el avance tecnológico genera una serie de preocupaciones y miedo, ¿no? Entonces, la presencia de esta tecnología, si es que no es utilizada, si es que no es transmitida adecuadamente, más podría ser un elemento disruptivo, ¿no? Que un elemento de soporte y de apoyo, ¿no? Esto siempre
si regresamos al concepto que tenemos que tener a la persona como centro, es importante también incluir la tecnología dentro del contexto cultural de la persona. Hemos visto escenarios en los cuales sin un adecuado aterrizaje de una iniciativa muy buena a una cultura, siempre dentro del conocimiento científico, ¿no? Pero esta falta de comunicación puede quebrar procesos importantísimos como el del manejo adecuado de la data. Estupendo. ¿Yanis? Sí, mira, yo creo que tenemos que pensar en una transformación digital. Es un cambio grande, no es, como dice Manuel, digitalizar, eso es una herramienta, pero es un cambio en la manera de hacer las cosas, es un cambio en la manera de trabajar. Y eso implica un ecosistema, ¿no? Un ecosistema digital. El doctor Carbone ha mencionado los avances en el tema normativo, que yo creo que en esta pandemia han sido gigantescos. Tenemos teleconsulta, teleorientación, pero también tenemos ya receta electrónica y tenemos receta electrónica y tenemos que el asegurador incluso paga por esa atención, o sea que ese círculo está bastante trabajado, pero sí creo que necesitamos trabajar mucho el tema de infraestructura e interoperabilidad. En infraestructura estamos muy mal como país, ¿no? Si estamos hablando de transformación digital de la salud, no podemos tener que 54% de los establecimientos de salud en áreas rurales no tengan internet. Y si lo vemos en temas de la selva, es mucho más grave. En Madre de Dios y en Ucayali solo el 7% tiene. Entonces esa es una agenda urgente. Y la otra agenda urgente desde mi perspectiva es la interoperabilidad. No solamente porque es necesario, digamos, para evitar procesos y reprocesos, sino que permite tomar decisiones en línea, trabajar en red, tener realmente una mayor capacidad resolutiva de la salud, ¿no? Para cerrar, Jimena, un minuto simplemente decir que esto tiene que venir con un cambio cultural fundamental, ¿no? A todo nivel, los ciudadanos, pero también los profesionales de la salud y también todos los que son parte del sistema. Extraordinario. Solamente para cerrar, me quedan tres conclusiones. La primera es que estamos buscando un servicio de calidad. El segundo, que estamos buscando modelos de salud que respondan a necesidades reales y puntuales de las comunidades. Y eso implicará probablemente concentrar esfuerzos en preservar la salud de las personas. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por este maravilloso panel. Selma. Gracias, Jimena. Excelente el panel. Muchísimas gracias a todos los panelistas. Yo me quedo con algo, soy abogada, entonces no puedo dejar de decirlo, lo he anotado aquí en mi post-it. Regulación, por favor. Hay que flexibilizar la regulación, hay que actualizarla. Sin eso se hace muy difícil facilitar la inversión, el desarrollo por parte del sector privado. Entonces, en esta nueva normalidad de cooperación, creo que eso es algo que hay que ver. Bueno, con esto cerramos el panel. Muchísimas gracias y vamos a pasar ahora a escuchar a los amigos de Entel. Ellos tienen una iniciativa que se llama Guerreros COVID y nos vemos en unos minutos. Gracias.